qué honor. Sí, oye. No, ustedes que nos invitan. Pues es que, ¿cómo no? Esta mesa se va a poner más buena que una reunión del consejo. ¿Sí las ves? ¿Sí las ves? A ver, mira, hay una cosa que me llama la atención, porque tú eres miembro del consejo del INE, eres una consejera nacional del Instituto Nacional Electoral. La primera pregunta que yo te haré, ¿y por qué no te conocemos a ti? ¿Por qué solo tenemos mención de 2 consejeros en realidad? ¿Por qué solo? Yo creo que hay mucha gente que cree que solamente hay 2 consejeros en el INE. Bueno, somos 11 consejeras y consejeros. Es más, esta es la primera vez que en el Consejo General somos 5 consejeras. Nunca había visto tantas mujeres en el Consejo General. Es la primera vez que tenemos un Consejo General que no son todos abogados o abogadas. Entonces hasta tenemos diversidad. Hay un antropólogo, un filósofo, un economista, yo de formación periodista. Y yo creo que una parte es que de repente se nos olvida que las autoridades electorales en particular, o sea, no solo tenemos que ser imparciales, neutrales, transparentes, tenemos que ser muy discretos. Discretos. No ¿Por me qué? cuesta, Porque claro, finalmente la tarea que nos toca, ¿no? O sea, esto de que organizar este proceso por el que pacíficamente se disputa el poder, en realidad la autoridad no debería de verse, porque cuando organizas todo bien, no se nota. Entonces, claro, un buen arbitraje pasa desapercibido. Pasa desapercibido. Desde una parte, pues yo ahí sí creo que parte de nuestro trabajo también tiene que ver con la discreción y la comunicación institucional. A veces, como en estas situaciones donde hoy escuchamos tantas cosas, a veces es preciso tener que salir y decir, bueno, pongamos algunas cosas claras, ¿no? Pero desde una perspectiva y una posición institucional. Entonces somos 11, aunque se quiera reducir a 2 voces, el Consejo General es mucho más amplio y a veces estas 2 voces no necesariamente reflejan la posición de la institución. Muy interesante. Oye, y estas 2 voces muy protagónicas, nada discretas, estridentes, muy escandalosas, han estado diciendo desde hace ya varios días que, así con estas palabras, que la democracia está en riesgo. Que las elecciones del 2024 están en riesgo de anularse. Sí, que lo que el gobierno quiere es que se anulen. Sí. Pero así que la democracia está en riesgo, lo cual sí espanta a mucha gente. ¿La democracia está en riesgo? No, o sea, bueno, no, o sea, esa es una de estas respuestas categóricas que uno puede decir, no, la democracia no está en riesgo. Si bien no es en riesgo por el plan B, ¿no? O sea, bueno, es que aquí empezamos a hablar, o sea, ¿qué sí pone en riesgo a la democracia? Sí, ¿no? Claro, pero ahorita no está en riesgo. Pero no por es que aquí hay toda una interpretación, porque efectivamente tenemos una propuesta de reforma que estamos esperando a que se apruebe. Esa es otra cosa. O sea, todavía no se aprueba, no se publica, y toda esta nos obliga a revisar. Y en particular al Consejo General, porque si lo vas revisando le da un montón de responsabilidad al Consejo General para hacer posible la reestructuración. Ahora, creer que, y ahí yo sí quiero insistir, porque cuando hablamos de que nuestra democracia está en peligro y se nos cae, de repente primero habría que preguntarnos, ¿es nuestra democracia tan frágil? O sea, esta construcción y este andamiaje legal y jurídico que está ahí, que nos ha llevado tanto tiempo construir, ¿no? Y sobre todo muchos de los que ahorita dicen que se caen. Entonces dices, bueno, no que fue una buena construcción, si le quitas unos cuantos artículos se te cae, yo creo que no. No, o sea, definitivamente no. Ahora, también lo que vemos es que hay una perspectiva un tanto fatalista, ¿ya? de esta reforma, y entonces te dicen cosas así tan categóricas y que rayan en el absurdo, como decir que desaparece el INE, como decir que ya no vas a tener identidad o una credencial de elector, o decir que el padrón está en peligro. Porque, bueno, y luego uno se pregunta, que el manejo de las elecciones va a regresar al gobierno. Pues es que, mira, es que estas son de las cosas que sí vale la pena aclarar, porque si bien en las 4 leyes que todavía falta que se aprueben y que tienen un efecto en cómo se van a organizar las elecciones,
obviamente, pues, y aquí hay que aclararlo, parte de este reporte que presenta el Instituto Nacional Electoral de los posibles efectos, en general a mí me parece un tanto fatalista, ¿no? Porque pareciera que es desde el cómo no lo hacemos. Entonces, yo creo que eso no ayuda, porque finalmente, aquí tú tienes una cosa, cuando tomamos posesión como consejeras y consejeros, juramos hacer cumplir la Constitución y la ley que de ellas emanen. O sea, no las que me gustan, no las que yo quisiera, no, todas. Todas, ¿no? Entonces, aquí tú tienes una cosa que se tienen que separar, porque por un lado es el proceso de cómo se da la reforma, y eso ya, o sea, ya hay mucho debate. Al final del día, hasta que se apruebe, van a ser los magistrados, magistradas y los ministros y ministras que nos dirán qué parte, si es que alguna se tiene que anular, etcétera, etcétera. Pero eso lo dirán ellos. A nosotros nos toca implementarlo. O sea, al otro día que se publica la ley... O sea, el Consejo General del INE no debería de estar haciendo política para que no se apruebe una ley. O sea, ¿eso no le corresponde? Simplemente se hace la propuesta de ley, se vota en la Cámara y el Congreso tendría que acatarlo. Bueno, esto si fuera así, planito y todo, como si viviéramos en teoría. A mí a veces no me gustaría vivir en teoría porque ahí todo está bien, ¿no? Pero aquí tiene que haber o sea, yo creo que sí es necesario que la institución, desde una perspectiva institucional, y sí, hubiera estado más bonito, pero voy a grabar, sí, el Congreso nos invita a hacer un análisis técnico, ¿no? Eso, claro, ¿no? O sea, esa parte sí nos toca decir, porque ahora vamos a empezar al revés, ¿no? Ya se pasa la ley, vamos a tener que hacer todos estos análisis técnicos para aplicarlo. O sea, claro, idealmente hubiera sido distinto, pero ahorita ya estamos en este punto. Claro. Y decir, o sea, también aquí se corre este riesgo. Tú no puedes decir que como institución vas a evitar que una ley se apruebe. Ese no es nuestro papel. Exacto. Nuestro papel es aplicar la ley. Nuestro papel es administrar los procesos electorales, continuar dando la garantía de que los procesos son íntegros, son transparentes, son trazables, cumplen con todos estos estándares de calidad que nos ha llevado tantos años construir. Entonces, de repente, llegar, eso es muy curioso. A mí yo veo sus dibujos y digo, wow, aquí ustedes hacen caricatura de la realidad política. Y en estos momentos vemos muchos actores políticos caricaturizando la realidad. Este reporte... Y eso pues no nos va a ayudar. Así que necesitamos bajarle un poquito al tono y entonces a discutir en cómo sí se tiene que hacer. Porque el ciclo electoral no se detiene. Claro. ¿No? O sea, nosotros ya las preparaciones que se tienen que ir dando para el proceso federal que viene, ya lo estamos haciendo. O sea, entre ellas, pues ya terminamos la nueva distritación, y entonces aquí vamos a otra cosa, porque nos dicen, desaparecen los distritos. No desaparecen los distritos, tenemos 300 distritos electorales. Esa es la geografía electoral. Y aquí viene, por ejemplo, otra cuestión, cuando nos dicen categóricamente que se podrían desaparecer toda la estructura del SPEN, ¿no? Y nos hablan. Entonces aquí también... Que el 87% va a desaparecer. Aquí de repente no es como y aquí se reduce, ¿no? De repente dicen, es que las juntas distritales hay 5 vocales. Pues sí, hay 5 vocales y hay otro integrante del servicio electoral que hace otras tareas, pero hay una serie de personal técnico, administrativo, y en nuestras juntas pues tienen diferentes, o sea, aparte de los del SPEN hay otro personal. Entonces pensar o reducir, o si yo te digo, es que de las 5 se van 3 o se van 4, pues es quién va a hacer el trabajo. Bueno, pero 5 no hacen solo el trabajo. Y entonces, la ley todavía dice que se instalan los 300 consejos distritales. Si bien dice que se pueden reducir las juntas distritales, y aquí otra vez tiene que ver la parte del Consejo General, la prerrogativa, porque nosotros vamos a tener que tomar las decisiones de cuáles van a ser los órganos temporales, permanentes. O sea, todo este boleto nos toca a nosotros. Y a nosotras
y a nosotros nos va a tocar hacer una revisión, una propuesta para garantizar que todas las funciones, ¿no?, que se tienen que realizar en las juntas se realicen. Y si tenemos que cambiarle el nombre al personal y antes eran vocales y ahora auxiliares, está bien. En todo caso, yo creo que ahí sí la defensa del INE pasa por hacer un buen análisis donde conservemos el mayor, primero la estructura, y podamos garantizar las condiciones de integridad en cada etapa del proceso. Eso es defender el INE. Ahí nomás. Oigan, pues vamos a ir a un corte comercial. No sé. Estamos de vuelta aquí en Chamuco TV y estamos con Norma Irene de la Cruz, consejera del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias por estar aquí. Hace rato mencionabas de este reporte que presenta el INE, que dices que es un reporte muy fatalista. Pero entonces, ¿se acordó entre todos los consejeros? ¿Lo votaron? ¿O cómo es que se presentó? No, solicitamos, o sea, sí, una vez que aparece la eminencia de la reforma, hay una instrucción a la Secretaría Ejecutiva para que realice un análisis de los posibles impactos. Entonces, este es el reporte que se presentó y hay una serie ahí de impactos. Hay una parte que ya está aquí, así claro, esta es una posición personal. Yo, Norma Irene de la Cruz Magaña, personalmente considero que una parte es bastante fatalista, porque solo está viendo un escenario, ¿no? Entonces en este escenario pues te dice que pues, va a ser muy difícil y no se va a poder hacer, y bueno, pues en este escenario yo creo que aquí es donde tenemos como Consejo General, ¿no?, y como estructura, tener la flexibilidad y la capacidad de visualizar varios escenarios. ¿No? Claro, pero ¿por qué visualizan uno solo? A ver, una pregunta, este grupo, el que hace el dictamen, ¿se podría ver afectado? Bueno, mira, es que con esta reforma, por ejemplo, para empezar, de aprobarse, la estructura de la Junta General del INE cambia. La figura del secretario ejecutivo desaparece. O sea, una vez que se publique que la aprueben y se publique, una vez que aparezca en el Diario Oficial de la Nación, pues nosotros al otro día o en 2 días tendremos que tener Consejo General y empezar a implementarla. Entonces de las primeras acciones pues será nombrar un encargado o encargada para quien ahora cumplirá con el papel de encargado de la Secretaría Ejecutiva en lo que terminamos la reestructuración para ya tener los nombramientos permanentes. Ahora, también en este momento nosotros como Consejo General pues hay decisiones precisamente que a la hora de tomar, o sea, aquí somos 11, pero nos quedamos 7. Y somos 7 los que vamos a ver las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces también tenemos que esperar a la nueva conformación. Yo sí considero que precisamente porque quienes nos quedamos y las personas que se van a integrar, nos va a tocar ver las consecuencias de esto, y pues nosotros seremos quienes tendremos que decidir. Obviamente hay una serie de acuerdos que se necesitan tomar en lo que se va implementando y que antes de la designación de las nuevas y nuevos compañeros. Entonces sí, y esto también pues nos habla de un ciclo del Instituto Nacional que se cierra, vendrá una nueva era, porque no solo tendremos una nueva integración, también vamos a tener que implementar estos ajustes al marco legal, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, porque en la realidad no ha cambiado mucho el INE, ¿no? O sea, no hay más, se sigue arrastrando, o no sé si arrastrando sea la palabra, pero hay mucha influencia del primer consejero presidente, que fue José Woldenberg, ¿hace cuántos años? No. Bueno, yo sí creo que estamos ante, se habla de que es la tercera generación del grupo carpicista. ¿No? Empieza con Carpizo, sigue con Woldenberg y luego vienen toda esta generación de Ugalde, Zurita, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Es toda una, es todo un grupo que viene de la academia en parte, ¿no? Y que se ha ido consolidando alrededor del INE. Pero además es un grupo de académicos muy relacionados al poder. Claro, sí, claro, ¿no? Privilegiados. Sí, claro. Y otra cosa,
mi impresión es que en esta preocupación que exudan estos dos consejeros, es posible que haya una carga personal, anímica, porque estos se van en abril, ¿cierto? Bueno, perdón. No, digo, sí, se digo. Se van. Sí, o sea, ahí digo, así como llegará mi tiempo en unos años, ¿no? No, digo, todos los ciclos se acaban, y aquí también, yo creo que también esto es como esta parte de la reflexión y las lecciones que nos van dejando, ¿no? Porque entender que tu responsabilidad pública es temporal. O sea, todo lo que viene con el puesto es temporal. O sea, tú no eres tu puesto. Entonces también en esto de como diría Porfirio Díaz. O sea, Lorenzo Córdoba no encarna la democracia. ¿No es? ¿No es la democracia? Sí, ¿cómo se llama? Bueno, invítenlos, y aquí les preguntan. O sea, a ver, invítenles a ellos. Y ustedes, no somos brosos, ¿eh? Y ustedes, bueno, perdón, sí, me retracto. No, bueno, híjole. Pero en este sentido, o sea, y yo creo que también es en cómo la labor que haces de la institución y lo que dejas en la institución. Entonces, yo creo que ahí sí de repente se nos olvida y tenemos que ir pensando como qué legado quieres, cómo quieres ser recordado. Exacto. O recordado, ¿no? Sí. Como un servidor, una servidora que fue íntegra y que no se le cuestionó, ¿quieres pasar así o quieres pasar como alguien que estuvo en la estridencia? ¿No? O sea, no sé, ahí o que pasó de árbitro a ser un activo de la oposición, que eso es un poquito más delicado. Eso lo dices tú, Sí, lo digo yo, pero bueno, eso lo vamos a ver además en unos meses. Digo. Sí. Bueno, de hecho lo vamos a ver en unas marchas. Bueno, es toda esta cosa también, o sea, de las cosas que, por ejemplo, cuando ahorita que hablabas de la marcha, ¿no? O sea, yo sí soy de la opinión, en noviembre pasado yo soy de la opinión y sí les decía a mis colegas en el consejo, de ninguna manera, bueno, yo sí soy de la opinión, nosotros no deberíamos estar en esa marcha ni estar endorsándola. Claro. Y no porque por la marcha en sí, sino porque nosotros somos como institución, como árbitro, que tendríamos que estar siendo ese punto de mesura, ¿no? O sea, no parte del debate, no echándole candela, ¿no? al fuego. Porque de repente decías, o sea, cuando piensas en esa marcha, es que es muy curioso, porque se convirtió como en un cajoncito donde había muchas cosas, demandas, posiciones, opiniones, ¿no? Todas juntas. Y desinformación. Desinformación, la infodemia, extremos, ¿no? O sea, tú los veías en extremos. Y muy curioso, porque ahí lo que le dio a este pegamento fue este eslogan, ¿no? Que incluye al INE. Entonces de repente dices, bueno, también esta cosa, oye, pues sí, ahora sí que como dicen, oye, pero si hasta las piedras cambian, o sea, imagínate una institución. Sí, claro. ¿Sentiste que fue utilizado el INE como institución para eso, para fines políticos? Pues mira, más que yo creo que no sé, como con fines políticos, lo que sí es que puso a la institución en una posición que hizo dudar de su independencia, ¿no? Entonces yo creo que eso sí daña al INE, o sea, tomar medidas que puedan poner o siquiera, ¿no? Poner una sombra de duda en tu actuar como institución, eso sí le daña a la institución, ¿no? Entonces aquí yo creo que y lo mismo, ¿no? O sea, porque en esa marcha, por ejemplo, en particular, o sea, no podemos negar que sí hubo partidos políticos que activamente estuvieron llamando, que está bien, esa es su cosa, ¿no? Pues si ellos lo quieren hacer, pero tú como institución no puedes endorsarlo, de ninguna manera. ¿Sí? Oye, por ejemplo, me acordé ahorita de cuando, días antes de las elecciones intermedias que hubo, por ejemplo, recuerdo que Ciro Murayama presentó un libro en contra del populismo, lo cual a mí me pareció que era pues una participación ya muy absurda. O sea, cosas como esta. Es una definición política, sí, ¿no? Claro, una definición política muy clara, sumándose al discurso de los sectores de la derecha. O cada consejero hace lo que quiere. Perdón. Aquí hay es que esa es otra cosa. Yo de repente también veo a mis compañeros, ¿no? Y digo, oye, uno ya hizo un libro, el otro hizo otro, y ¿a qué horas les dé tiempo? ¿No? Me siento un derechiva, ¿no? No, yo creo que también en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque, a ver, o sea,
finalmente es tu investidura. O sea, tú me invitas a este programa, pues no porque Norma Irene de la Cruz Magaña sea muy simpática, ¿verdad? Que sí lo es, pero me invitas como consejera, ¿no? Claro, o sea, es mi investidura. Entonces, cuando tú, aunque tengas estos posicionamientos que puedes decir, es desde mi perspectiva académica, de politóloga, o de socióloga, analizando la realidad, y entonces tengo este libro, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa, también cuestiones de tiempos. O sea, ¿es necesario hacerlo ahorita? No lo sé. Días antes de las elecciones, un libro contra el populismo. Yo personalmente prefiero, ¿no? Es más, nosotros o sea, está bien que no sepan quiénes somos, pero hay cosas que uno no puede acompañar. Claro. Pues claro. Norma Irene de la Cruz, consejera nacional del INE, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta vez nos vamos a cambiar de pantallita, no te vayas, nomás que me tengo que despedir para la televisión, porque ¿qué creen? Porque así es la cosa. No sin antes